Vale, pues... ¿Repetimos la introducción esta? Repetimos. Venga. Oye, tu apellido, ¿cómo se pronuncia? Porque lo he buscado en Google y me decía que era como Sheikh. Entonces no sé cómo es. La pronunciación correcta en árabe es sheikh, pero en castellano todo el mundo lo lee como sheikh, entonces yo digo sheikh. Y los ingleses dicen chic y yo me adapto. Lol, qué random chic. O sea, jeque viene de la palabra sheikh. ¿Y es jeque o jefe? Bueno, es las dos cosas. Es una persona importante a nivel social, económico o religioso. Porque cuando O hablabas trivial. de las tribus, me acuerdo que ponías la palabra y digo su apellido, ¿sabes? Sí, es Claro. un apellido y un nombre muy común. De hecho, en Oriente Medio, sobre todo, es un título. Entonces, si tú ves el nombre de el rey de Arabia Saudí o de Emiratos o los príncipes, todos tienen como primer nombre sheikh, que en realidad no es un nombre, es un título. Vale. O sea, de hecho, no tiene ni que ser como el jefe de Estado. Puede ser como el presidente de una empresa, por ejemplo, o de un club. O sea, el cabeza de alguien. El título de cualquier tipo de organización es el sheikh. O sea, tú eres ya Yo soy una naciste... soy una jefa, naciste una siendo una jefa. puta jefa. Increíble. Nuevas mitologías. Anteponemos el mito o historia. No nos interesa lo que es real, sino lo que es verdad. Diremos que un día 10 herreros daban un largo paseo. Inesperadamente, en un bosque lejano, vieron a un león bajo un árbol. Los 10 hombres, del susto, se desmayaron y cayeron al suelo redondos, creyéndose muertos. Al cabo de un rato, uno de los camaradas despertó y se puso a nombrar al resto de sus amigos, sin hacer el menor ruido, para no llamar la atención del animal. Los demás volvieron en sí y comenzaron a contar cuántos eran. Pero se encontraron de pronto con un pequeño problema, y es que cada vez que alguno contaba a sus compañeros, se olvidaba de contarse a sí mismo. En resumen, siempre había 9 herreros en cada cuenta. Siguieron y siguieron con las sumas, pensando que habían perdido el 10º hombre. Afortunadamente, un moro que pasaba por allí les dijo que seguían siendo 10 y no faltaba ninguno, que solo el miedo al león les había hecho perder la consciencia. Pues estamos aquí con Sara Sheikh en Nuevas Mitologías. Bienvenida, Sara. Gracias, Julia. Sara ha venido a hablar de su libro. Tenía que haberlo dicho yo, venía a hablar de mi libro. Dilo, me corto y te vuelvo a poner. Pues has venido a hablar de tu libro y de hecho tú me dijiste que no te gusta hablar de ti misma. No, paradójicamente he escrito un libro que es sobre mi vida, sobre mi contexto, donde he crecido, pero la intención principal no era compartirlo, era algo como más íntimo para mí. Entonces, efectivamente, no estoy muy cómoda hablando de mí. Bueno, yo voy a hacerte preguntas sobre el libro y si Dios quiere, acabarás hablando un poco de ti. Inshallah, ¿Quién sabe? inshallah. La primera pregunta que hago normalmente en los podcasts es si tenías algún sueño recurrente cuando eras niña. Tengo varios y de hecho ahora como adulta tengo una aplicación en la que me apunto, o sea, cada vez que tengo un sueño lo primero que hago por la mañana es escribirlo. Y de pequeña hay 2 que se repetían muchísimo, que ahora de adulta ya no se repiten casi nunca. Uno es que se caía al cielo y que yo intentaba sostenerlo de alguna forma y no podía. Ya era un cielo además negro, era un cielo oscuro, gris, como de tormenta heavy. Y el otro es que estoy conduciendo un coche descalza y en dirección contraria. Y tengo una hermana gemela que también tenía el mismo sueño. ¿Tenías el mismo sueño? Sí. Y para la tranquilidad de todo el mundo, no tenemos carnet de conducir. No podemos conducir, así que no vamos en dirección contraria. Y el tema, o sea, pero con tu gemela te pasa esto, aparte de con los sueños, en plan, ¿habéis tenido algún tipo de, yo qué sé? Pues este sueño sí, pero sí, tenemos como, no sé si llamarlo... ¿Intuiciones? Intuiciones. Tenemos intuiciones muy... Están sincronizadas, digamos. Qué fuerte eso. Sí.
En tu libro empiezas diciendo que para entender tu historia hay que entender la historia del Sáhara Occidental y lo que ha pasado con España y Marruecos en los últimos años. Y te quería copiar la idea, básicamente, porque siempre es tiempo para hacer un poco de pedagogía. Y como vamos a hablar de este tema durante todo el podcast, quería a lo mejor invitarte a explicar un poquito cómo lo ves tú o que des un poco de contexto para las personas que a lo mejor no están al corriente de lo que ha sucedido. Vale, pues como contexto y resumiéndolo muchísimo, porque es una historia bastante larga, el Sáhara Occidental fue parte de España durante más de 80 años. De hecho, al principio era una colonia española, al finales del siglo XIX, Europa decidió repartirse África, básicamente. Entonces, cada país europeo se quedó un trocito, un cachito de la tarta. Y en aquella época pues, a España le tocó lo que llamaron en un principio el Río de Oro, que es toda la parte que es ahora el Sáhara Occidental, y más adelante lo llamaron el Sáhara Español, y se convirtió no en colonia, sino en una provincia española. O sea, era una parte más de España, como Ceuta o Melilla, por ejemplo. Y en el 58... Marruecos consigue su independencia de Francia, que era su colono, y entonces surge la idea imperialista del rey de Marruecos de entonces, que era Hassan II, de lo que él llamó el Gran Marruecos. Entonces dijo, bueno, antes de que el hombre blanco viniese a África y empezase a dividir el continente poniendo borders como imaginarios, en realidad Marruecos era el Gran Marruecos, y no era solo ese territorio, sino que comprendía parte de Argelia, parte de Mauritania, todo el Sáhara Occidental y el norte de Malí. Y o sea, esto es como su idea imperialista, básicamente para justificar su invasión futura, pero históricamente no tiene ninguna validez y no es real. O sea, es cierto que antes de que los colonos viniesen a África, las fronteras que conocemos ahora no existían, pero la idea de ese Gran Marruecos pues, es evidentemente un delirio imperialista suyo y no existía. Entonces utilizó esa idea para justificar la invasión del Sáhara Occidental. En esa época, bueno, más bien en los 70, Naciones Unidas empezó a urgir, digamos, a los países que tenían colonias en África a empezar a descolonizar África, y España era uno de los últimos que todavía tenía su pequeña colonia, ¿no? Por supuesto. Tarde a todo, tarde para reuniones, tarde para descolonizar colonias. 100%, hay que echarse la siesta. Exacto. Y entonces en los 70, técnicamente lo que tenían que haber hecho, lo que se habían comprometido a hacer es dar, digamos, el territorio a los nativos del Sáhara Occidental, que son las tribus que habitaban ese territorio desde el siglo XI. Entonces, en lugar de hacer esto, básicamente lo que hicieron firmar lo que se conoce como el Tratado de Madrid, que es un tratado a 3 partes entre Marruecos, España y Mauritania, en el que ellos se comprometían, digamos, a hacer oídos sordos y a hacerse un poco los blind y ceder el territorio a esos 2 países. ¿Estaba Franco en ese momento o ya se había muerto? Franco se estaba muriendo, entonces Okay. Digamos que Marruecos se sirvió un poco de esa debilidad de España en ese momento en el que Franco se está muriendo. Hay una transición muy importante que es pasar de una dictadura a una democracia. El príncipe en aquel momento, Juan Carlos, tenía como un papel importante, pero tampoco se podía meter en el meollo de ir contra Marruecos en aquel momento. Lo que querían ellos era que Marruecos, junto con otras potencias, apoyasen la coronación de Juan Carlos. Entonces, la vía más rápida es, vale, pues vamos a firmar este tratado, ¿no?, debajo de la mesa, y vamos a dejar que vosotros lo invadáis, pero sin hacerlo oficialmente. Cuando esto pasó, Marruecos hizo lo que se conoce como Marcha Verde. El rey de aquel entonces, Hassan II, motivó a los marroquíes, sobre todo de zonas muy rurales y muy pobres, a hacer una marcha pacífica para invadir todo el territorio. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم.
Entonces fue una marcha de no sé cuántos millones de personas que venían del sur de Marruecos a invadir el territorio del Sahara Occidental. Y en aquel momento las Fuerzas Armadas españolas todavía estaban ahí, pero como eran civiles no podían, digamos, disparar, no podían abrir fuego. Entonces y era deliberado, era, digamos, bueno, tú lo vas a medir de forma pacífica, nosotros vamos a estar aquí, pero como son civiles no vamos a poder hacer nada. Entonces fue básicamente una invasión encubierta. Entonces Marruecos pudo entrar propagandísticamente de forma pacífica, pero realmente era una técnica para poder entrar, o sea, invadiéndolo sin que el público viera que era una invasión. Y el tema de Marruecos invadiendo pacíficamente no es algo que se haya como mantenido de esa forma. Me acuerdo en un capítulo hablas de que incluso tiraban napalm a los civiles saharauis. Sí, o sea, cuando la invasión ya pasó, que el Frente de Liberación del Sahara Occidental, que se llama el Frente Polisario, ya se había organizado y había declarado, cuando esto pasó, se declaró en el 75, el Frente Polisario declaró la independencia del Sahara Occidental. Y formó el Estado, que lo llamó República Árabe Saharaui Democrática. Cuando esto pasó, pues ya se empezó la guerra oficialmente y la gran mayoría de saharauis que vivían sobre todo bueno, no en todas partes, pero sobre todo en la zona de la costa, que es donde Marruecos invadió más fuertemente, digamos, tuvieron que huir del Sahara Occidental por la única frontera que estaba abierta, que era el sudoeste de Algeria. Y entonces ahí cuando empezó la guerra oficialmente, Marruecos tenía el apoyo armamentístico y político sobre todo de Francia y de Estados Unidos, entonces armaron a Marruecos. El Sahara Occidental, el Frente Polisario, que era el Frente de Liberación en contra primero del imperialismo español y después de la ocupación marroquí y de Mauritania, tenían el apoyo de Argelia, entonces estaban armados por Argelia, que evidentemente como potencia, si tú comparas Francia, Estados Unidos con Argelia, pues mucho no había que hacer, no tenían, digamos, mucho margen. Y una de las cosas que hizo, o una de las maniobras que hizo, pues fue lanzar bombas de napalm sobre los ciudadanos saharauis que estaban huyendo, de hecho, a la frontera argelina. A lo mejor podemos volver un poco al presente y explicar cuál es la situación ahora y por qué es relevante hablar de este tema en el contexto un poco en el que estamos, por seguir con la geopolítica. Sí. Un rato. Pues la situación actual es el final de la guerra en el 91, las dos partes, Marruecos, porque Mauritania después de 3 o 4 años pues abandonó la guerra porque necesitas muchos recursos para llevar a cabo una guerra y ellos no los tenían, entonces se retiraron y la guerra, digamos, para recuperar territorio por parte de los saharauis y seguir invadiendo por parte de los marroquíes, se acabó en el 91 con un tratado de paz que tenía una única condición, que era la celebración de un referéndum en el que los saharauis pudieran decidir si querían formar parte de Marruecos o si querían tener su soberanía. Entonces, ese tratado se firmó en el 91, estamos en 2023, todavía no se ha celebrado. ¿Y cuál es la situación ahora de los saharauis? La situación es que llevan más de 50 años en los campamentos de refugiados que hicieron en el 76 cuando huyeron por la guerra. Son unos campamentos que construyeron en un territorio que cedió Argelia, que es en medio del desierto, que se llama Hamada. Los argelinos, de hecho, la llamaban la Tierra de la Muerte, porque es una parte del desierto en la que no puede crecer nada, no hay agua. Y la Siberia del desierto, ¿no? Sí, el opuesto exacto de Siberia, vamos. Total. Y era una solución temporal. O sea, la gente que huyó de ahí dijo, bueno, pues nos vamos a refugiar aquí hasta que se celebre el referéndum que evidentemente Marruecos ha afirmado que va a celebrar y evidentemente lo tiene que celebrar. Pues no, como su principal aliado es Francia y Francia tiene derecho de veto, cada vez que sale este asunto en Naciones Unidas, pues Francia pone su maravilloso veto y nunca... Se mira para otro lado. Y nunca pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que Marruecos a lo largo de los años ha propuesto soluciones
al Sáhara Occidental. Entonces, en lugar de celebrar el referéndum que a ojos de la ley internacional tienen que celebrar, lo que han hecho es, evidentemente, seguir aplazándolo para seguir llenando todo el territorio de colonos y que cuando en algún momento tengan que celebrarlo, al final van a haber más marroquíes viviendo en el Sáhara ocupado que saharauis. Pero a 2023 todavía no lo han celebrado. Y una de sus soluciones que dan los saharauis para resolver el conflicto es darles una autonomía. Entonces, decir que el Sáhara Occidental no es independiente, sigue bajo la ocupación marroquí, pero darnos, digamos, una autonomía más o menos igual como el País Vasco, por ejemplo, o las autonomías que hay en España, ¿no? ¿Qué pasa? Que los saharauis nunca han aceptado esta solución y nunca la van a aceptar. ¿Por qué no? Porque los saharauis son históricamente, culturalmente, incluso la forma en la que percibimos y practicamos la religión no es igual que en Marruecos. El Sáhara Occidental está formado por varias tribus que, bueno, a lo largo de los años pues, se han ido, digamos, juntando, mezclando y tienen una identidad que es muy, muy alejada de Marruecos. Por nada del mundo queremos perder ni nuestra identidad, ni nuestro pasado, ni nuestra cultura, ni nuestra lengua. Ni siquiera hablamos el mismo idioma. Y no queremos como formar parte de una soberanía que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuál es el idioma que se habla en el Sáhara? Se habla hasenía, que es un dialecto del árabe. Creo que en el libro comentas que no se puede escribir, que es un lenguaje oral. Sí, el árabe, está el árabe fusha, que es, digamos, el árabe clásico, y es el árabe que se puede escribir técnicamente, digamos, es el idioma en el que se ha escrito el Corán. Lo que pasa es que en cada país árabe se habla un dialecto. Entonces esos dialectos formalmente, o sea, tú puedes escribirlo en un mensaje, ¿no? Porque puedes escribir fonéticamente utilizando el alfabeto árabe, pero si tú vas a escribir un libro, por ejemplo, no lo puedes escribir. No hay reglas gramaticales establecidas. No hay una. Claro. Exactamente. Un idioma existe cuando existen reglas gramaticales de ese idioma. Entonces, los dialectos no tienen reglas gramaticales, es todo fonético, entonces no se puede escribir. Entonces, tú cuando quieres escribir formalmente tienes que utilizar el árabe clásico, que es un idioma que tú solo puedes aprender si vas al colegio. Cuando vas al colegio, ahí se habla en árabe clásico y se aprende en árabe clásico, pero fuera de las aulas cada uno habla su dialecto, que depende de la región, se pueden parecer más o menos. En Oriente Medio, por ejemplo, son bastante parecidos y la gente se medio entiende. En el norte de África, en Marruecos y Argelia, por ejemplo, hablan derije, que es un dialecto que habla casi lo mismo, entonces ellos se entienden entre ellos. Los tunecinos, por ejemplo, hablan su dialecto, que ellos dicen, para ellos, o sea, Marruecos y Argelia hablan un dialecto que no tiene nada que ver con el tunecino, y lo mismo con Egipto. Y hasenía, bueno, la primer tribu que vino, digamos, y que emigró de Yemen al territorio que se conoce como Sáhara Occidental, hablaban bueno, pues, árabe clásico. Entonces, hasenía tiene casi un 60 o un 70% del árabe clásico. Entonces se parece, digamos, está incluso más cercano a dialectos de Oriente Medio que al dialecto de Darija que se habla en Marruecos o Argelia. ¿Y ha habido alguna iniciativa como para consolidar la identidad saharaui? La cultura bidán se llama, lo llaman así. Como a veces la lengua es un instrumento necesario para cristalizar una identidad. Me estaba preguntando si ha habido alguna iniciativa por parte del Polisario o intelectuales saharauis para establecer ese tipo de... Esto es importante sobre todo en el territorio ocupado, porque una de las formas que tiene Marruecos de acabar con la identidad saharaui es prohibiéndoles hablar el idioma. Y esto es evidentemente una de las cosas que se hacen cuando tú vas al colegio, no les dejan hablar hasenía, tienen que hablar en derija, que no es su idioma. Entonces, en toda la zona ocupada, los saharauis que viven ahí no pueden hablar el hasenía, lo pueden, digamos, en su casa, pero de forma oficial, en las instituciones no pueden hablar hasenía. En todo lo que son los campamentos, que es donde vive la gran mayoría de saharauis, junto con la diáspora, hay un gran porcentaje de saharauis que viven exiliados en Europa, sobre todo en España. Seguimos hablando nuestro idioma. El Polisario creo que no tiene que tomar ninguna medida porque es, digamos, el único idioma que hay oficial junto con el castellano, de hecho.
aunque en realidad nadie habla castellano en el desierto, tú vas y todo el mundo habla en haseniyya. Lo que sí hacemos, pero digo que esto igual depende más de cada familia, evidentemente estamos muy cerca de Marruecos y muy cerca de Argelia, que hablan derija. Entonces hay inevitablemente influencias de palabras que no son de haseniyya, que son de derija. Entonces hay gente que utiliza estas palabras. En algunas familias, como en la mía, por ejemplo, el conservar el idioma forma una parte indispensable de la identidad de uno. Entonces, mis padres nos prohibían utilizar cualquier palabra que no fuera haseniyya. Y hay una que es como, por ejemplo, shkun, que es quién, que es muy de derija. Pero hay muchísimos saharauis que la utilizan. Y es una tontería, es una palabra de nada, ¿no? Que puedes decir shkun o puedes decir, en haseniyya, por ejemplo, es minho. Hay muchísimos saharauis que dicen shkun y no se dan cuenta de que mezclando, digamos, su idioma con otro idioma que no es el suyo y que es precisamente el idioma de su invasor, lo que estás haciendo es perder poco a poco tu identidad. Entonces, bueno, a nivel, digamos, en mi familia, por ejemplo, sí que son muy conscientes. Entonces, siempre nos han corregido desde pequeños. A mí, por ejemplo, no se me ocurría decir ninguna palabra o mezclar derija con haseniyya. ¿Podrías explicar un poco qué es el Frente Polisario y por qué los medios de comunicación se empeñan en llamarlos terroristas? Ya, esto sí me ha parecido súper curioso, porque para mí terroristas, o sea, para ser un terrorista de bien además, tienes que cometer un acto terrorista, ¿no? Y el Polisario es el Frente de Liberación del Sáhara Occidental. Y a día de hoy nunca han cometido ningún acto terrorista en Marruecos, por ejemplo. Podrían haber, no sé... ¿Bombas o...? Sí, podrían haber ido fácilmente a cualquier ciudad marroquí y haberse involado, y eso es un acto terrorista. Defender la tierra de uno, defender la dignidad de uno, eso no es terrorismo. En tu libro pasas por diferentes puntos. Vuelas al aeropuerto de Argel en marzo de 2020, si no me equivoco. Un día después te vas el día en que cerraron todas las fronteras. El día que cerraron todas las fronteras. Porque, claro, en grandes términos, lo que te pasó es que tú decidiste ir a visitar a tu familia en 2020, cuando la pandemia estaba empezando a estar en ebullición. Y cuando estabas de camino, lo que te sucedió es que tu hermana y gente que tenías en Europa te empezaron a avisar de que quizás te podías quedar bloqueada en el desierto, y tú te empeñaste en ir. Sí, y bueno, pues soy una inconsciente. Entonces, bueno. hacía muchísimos años que no iba, y yo estaba estudiando mi máster en París y tenía, pues nada, las 2 semanas de Pascua de vacaciones, y dije, pues mira, si yo no me cojo esas 2 semanas, no sé cuándo voy a poder ir otra vez. Entonces me cogí mis billetes, y cuando ya estaba yendo al aeropuerto anunciaban todo este cierre de fronteras, digo, mira, igual me cancelan mi vuelo. Pero milagrosamente era el único vuelo a Argelia que no se había cancelado ese día. Entonces mi hermana me llamaba, mi madre, que estaba en el desierto ya, me decía, mira, hija, no vengas, no pasa nada, ¿sabes? Porque igual te vas a meter en un chocho más grande del que tú piensas. Y yo, ¿pero qué dices? Si aquí en 15 días abren todo. Es conspiración. Claro, ¿cómo? O sea, la idea de que el mundo se pudiera parar por más de 15 días era... absurda. Tan absurda, Total. tan imaginable, que digo, para mí estaban todos flipados, en plan, esto en 15 días, esto se acaba y ya está. Y además digo, a mí me viene de puta madre, porque eso van a ser los 15 días que voy a estar ahí, y cuando vuelva estar todo bien y ya está. ¿Y no fue así? Evidentemente no fue No así. fue así, te quedaste ahí. Quería trazar un poco cronológicamente. Sí. Viajaste a Argel, después te fuiste a Tindouf. Sé que Tindouf es la ciudad argelina donde están los campamentos refugiados saharauis. Están más o menos a 45 minutos de la ciudad. Te quería preguntar por eso, porque en tu libro explicas que, bueno, tu madre creo que vive en Smara, ¿es así? O sea, mi madre vive entre Valencia, que es donde he crecido yo, es donde viví a los 7 años. Está ahí como 6 meses más o menos, y los otros 6 meses está cuidando de mi abuela Noa, que vive en el desierto. Y en aquella época, durante casi 14 años, mi abuela decidió volver a la parte liberada del Sáhara Occidental. Durante la guerra entre Marruecos y el Sáhara, el Frente Polisario consiguió liberar parte del Sáhara Occidental, que es básicamente la parte del desierto, donde están todos los recursos naturales, todos los bancos de pesca, fosfato, etc. Sí, están en la parte lo de que la interesa costa. colonizar, básicamente. Exactamente. Pero hay una parte que es puro desierto, que no hay nada, que está controlado por el Frente Polisario. Entonces, mi abuela, después de
muchos años, digamos, no sé cuánto, creo que unos 15 años más o menos o 20 años viviendo en los campamentos refugiados, dijo, mira, yo si me tengo que morir, no quiero morirme siendo una refugiada en Argelia, quiero morirme en mi desierto, que es donde he nacido y de donde soy. Entonces decidió volver. Suena súper romántico, pero no es una putada para la familia, porque la señora decide volverse en medio del desierto, donde no hay agua, donde conseguir comida es difícil. Imagínate. O sea, donde necesitas coche sí o sí, donde la actividad diaria más normal es una misión. Entonces era una putada para mi madre y mis tías, que se tenían que encargar de ella básicamente. Pero bueno, ahí la idea, o digamos la relación que tienes con tus padres es sagrada, y si tu padre decide irse al culo del mundo porque es donde quiere vivir y ahí quiere te morir, vas tú. pues ahí te vas tú. Y si tienes que dejar tu trabajo y tus hijos, pues te las arreglas y te vas. Entonces mi madre dejó el trabajo que tenía aquí, nos dejó a nosotros y dijo, pues mira, yo me tengo que turnar con mis hermanas y cada X meses me tengo que ir al desierto. ¿Es una putada? Pues una putada. Pues es lo que quiere mi madre. Y lo más importante en la cultura saharaui es honrar a los padres. Entonces pues decidió dejar todo y irse a la parte liberada del Sáhara Occidental. Entonces ella, en aquella época, pasaba por Smara, que es donde he nacido yo, pero pasaba la gran parte del tiempo en Emheris, que es una ciudad de la zona liberada del Sáhara Occidental. Smara está en Tinduf, para que la gente Exacto. sepa. Smara está en Tinduf, que es donde he nacido yo. Porque hay algunas personas que deciden irse al desierto, a la parte liberada, y otras personas a lo mejor eligen quedarse en el campo de refugiados. ¿Cuál es el criterio? Porque en tu libro explicas que en el desierto el aire es más limpio, el agua no te pone los dientes amarillos. Sí. Creo que hay varias razones. Hay, sin duda, como es el aspecto un poco como el de mi abuela, de orgullo, ¿no? De no quiero vivir como refugiada en un sitio que es temporal, quiero volver a... De dignidad. De dignidad. Y hay otra parte más práctica, o sea, gente que tiene animales, por ejemplo, camellos o muchas cabras, es muchísimo más fácil para ellos encontrar agua o incluso vegetación o incluso solamente de controlarles en la zona liberada que en el campamento. La gran mayoría de gente es que prefieren el estilo de vida del desierto, de irse a caminar 10 kilómetros para encontrar un pozo de agua y respirar aire limpio. Si y es tu casa, es tu casa, al final, ¿no? Sí. Una de las cosas que me sorprendió más leyendo fue como el realismo y la objetividad con la que veías todo. Y te quería preguntar cuál ha sido el proceso de recaudar o recapitular toda esa información. ¿Era un diario que tú ibas haciendo o son recuerdos que te han ido viniendo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has construido? Pues yo cuando hice el viaje no se me ocurriría, pero ni en mis sueños más locos, que iba a vivir algo así, entonces no escribí nada, nunca he tenido un diario. De hecho, soy neurodivergente, no me concentro en nada. Y soy disléxica perdida. No, o sea, yo sí que si comenzase a escribir un diario, escribiría 2 líneas y no sé, empezaría a hacerme un zumo de naranja, ¿sabes? O sea, y si me habría olvidado que había empezado a escribir el libro. Un diario. Un diario. Entonces, no escribí nada, pero tenía fotos. Entonces, con las fotos, cuando las veía, se me venían muchísimas memorias. Y hay un capítulo que es cuando estamos un poco bloqueados en la zona con Argelia, que es donde pasa gran parte de la mitad del libro. Y ahí ya estaba viviendo que dije, hostia, yo no sé cuándo coño van a abrir la frontera y no sé cuándo o si vamos a poder entrar. Entonces igual debería escribir algo solamente para poder contarle a mis amigos en París lo que estoy viviendo. Entonces ahí cuando tenía batería, que no era siempre, porque que teníamos que cargar el móvil, era con la batería del coche. Entonces el chico que, Ostras, qué fuerte. el chico que nos condujo de Emheris a la frontera tenía un Land Rover súper viejo y una batería bastante vieja y éramos un montón. Entonces, básicamente era la guerra de la mañana, de a ver quién podía cargar su móvil. Y yo, pues, perdía siempre, porque a mí me llamaban la española, la occidental. Entonces era como... No tenías derecho a nada. Yo no tenía derecho. Ya has cargado bastantes móviles en tu vida. Yo, mira, si queréis cargar el móvil, cargadlo vosotros. Entonces, pero el chico este conducía era un amor y siempre sabía que yo era la última en la cola, ¿no? Para poder cargar mi móvil. Y algunas mañanas me decía, dame el móvil que te lo voy a cargar yo. Y entonces me cogía el móvil y me lo cargaba. Entonces en ese día igual tenía un poco de batería y escribía un poco mis notas, pero cosas súper random. Igual, pero escribía más cosas graciosas que la gente decía, porque... O sea, igual sin haber leído el libro, igual la gente se piensa que es súper dramático y que lo pasé mal, pero en realidad
fueron las 2 semanas más divertidas casi que he vivido nunca. Porque la gente cuando vive situaciones extremas o complicadas, la forma, digamos, natural que tienen de instinto, de cope que tienen, es el humor. O sea, el humor es como un poco su instinto de cope con las cosas. La gente tiene un sentido del humor increíble, pero en cualquier situación. Bueno, es que me da perfecto, porque te iba a preguntar sobre esto ahora. El sentido del humor para mí es un tema recurrente en todo el libro y encima vas conociendo a gente y es algo que tú como que subrayas de esa persona. Esta persona tiene muy buen sentido del humor, tal. Y le llamas el arma principal de los saharauis. Sí. ¿Cómo lo entiendes tú, aparte de un coping mechanism? ¿Qué tipo de humor es? ¿Es un humor ácido? ¿De qué os reís? Es un humor un poco casi negro, es un humor, o sea, de reírse de los demás, pero también de sí mismo. O sea, el hecho de no tomarse nada ni a nadie en serio es casi como religión para ellos. A mí, o sea, por ejemplo, de mí se reían siempre, pero se reían de todo el mundo. Y hacían bromas que para cualquier persona igual les parecería incluso hirientes. Pero para ellos, o sea, ellos dicen una frase que es como, si te ofendes por algo que no es, digamos, relevante suficientemente o que no está hecho o dicho con la intención realmente de herirte, para ellos es como un signo de falta de inteligencia. O sea, si te ofendes por bromas es como no eres inteligente. De hecho, tú eso lo comentas también. Y creo que hay una escena en la que tu prima Beiba está intentando aprender a jugar al ajedrez. Sí. Y no sé si es tu tío que le enseña o algo así, y ella como que no se puede concentrar y tu tío se ríe de ella y tú escribes... ella también se ríe porque es demasiado inteligente como para ofenderse. A mí me da la sensación que, al menos en el mundo en el que vivimos aquí en Occidente, hemos perdido un poco la capacidad de reírnos de nosotros mismos y nos lo tomamos todo muy en serio. No sé cómo ves tú ese contraste, ¿sabes? Yo creo que el tema de la identidad también tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, a lo mejor el dolor es una cosa de la que me puedo reír y puedo construir un puente con otra persona. No sé si tengo una teoría realmente como muy desarrollada. Te la inventas ahora. Sobre esto, pero a mí me da la sensación de que la gente occidental le dan como demasiada importancia a tener una imagen de sí mismo. Si la imagen es, bueno, se ajusta, digamos, a cómo quieren ser ellos para ser validados externamente, pues mejor. Y esto no existe ahí, ¿sabes? Ahí es cuanto menos te importe la percepción de los demás, pues mejor. Me parece una forma de vivir súper sabia, de hecho. Y algo de lo que tenemos que aprender, en mi opinión. Te quería ahora preguntar sobre el tema de la identidad. Y para ello quiero leer una parte del final de tu libro, que no de spoilers, pero que me ha parecido una reflexión muy bonita y para mí, eso lo podemos hablar, pero para mí es como el tema principal del libro, a lo mejor. Que dice así: pienso en que puede que Gabriela, que es tu ángel de la guarda, sí, así le llamas, ¿no?, haya organizado esta pequeña odisea para hacerme ver que mi identidad no está exclusivamente ligada a dónde he nacido ni limitada a dónde he crecido, sino que es la unión de todo lo que he visto y vivido. Igual no tengo que elegir entre dos sociedades y dos culturas, lo cual no me convertiría ni en inadaptada de la que me he acogido ni en traidora de la que vengo. ¿He escrito yo esto? ¿Tú has escrito esto? Suena muchísimo más poético de lo que el libro es, porque en el libro en realidad digo pibe y pavo y nano todo el tiempo. No, pero es verdad, o sea, esta forma de entenderse a una misma me parece como casi vanguardista en el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? En el que cuanto más cerrada tienes tu identidad, más sentido tienes de ti mismo, y de repente me parece que el permitirse esa flexibilidad entre diferentes experiencias e identidades te puede dar como una sabiduría y una forma de observar el mundo con menos seriedad y con más perspectiva. A lo mejor es algo que has experimentado siendo de los dos lados, o como has comentado antes, te llamaban occidental o hija de la diáspora en el desierto, y cuentas en un pequeño relato psicoanalítico de estos que te vienen de flashes de cuando eras pequeña, que una mujer trabajando en un centro de... no sé si eran monjas o algo así, sí, te llamó mora y tú dijiste, hostia, como una fruta, ¿no? Sí. Es como tú de pequeña estabas como en esa... Además yo estaba casi aprendiendo, bueno, a ver, ya sabía
ya sabía castellano, pero mi vocabulario igual tenía 8 años ahí, mi vocabulario tampoco es que no estaba muy desarrollado, pero sabía que molaba una fruta. Digo, ay, mira qué mona, me está llamando fruta. ¿Cómo lo has vivido tú, como estar con una pata en un sitio y la otra pata en el otro? ¿Es algo como que te ha hecho sentir de alguna forma determinada o algo que siempre has abrazado y has considerado como una riqueza tuya? Creo que cualquier hijo de inmigrante, sobre todo cualquier hijo de inmigrante que viene de una sociedad que es muy distinta a la española, por ejemplo, como es mi caso, ha vivido o puede pensar lo mismo que yo, que es cuando eres pequeño, todos tenemos como esta necesidad de belonging, ¿no? De pertenecer a algo. Entonces, para mí, cuando, no sé, la adolescencia o cuando vine, sobre todo, no sé, creo que entre los 10 y los 17 o 18 años, para mí lo más importante era pasar desapercibida y ser una más. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, mis padres me hablasen hasenida delante de españoles, como no quería, de, ay, no, es que ¿por qué no me hablan en castellano, no? Porque tienen que ver que yo hablo otro idioma. O el hecho de que mis padres se vistiesen diferente. Cuando había, por ejemplo, alguna función en el colegio, o cuando mis padres venían, para ellos te tienes que vestir con tus mejores galas. Y sus mejores galas es vestirse como nos vestimos ahí. Y para mí era que pasaba una vergüenza. Digo, ¿pero por qué no se pueden vestir como todo el mundo? ¿Por qué tienen que venir aquí dando el cante? Y yo lo que quería era blend in, ¿sabes? Ser una más, que no destacar. Y a medida que vas creciendo, te das cuenta de que mi riqueza, lo que me hace bella interiormente, es que no puedo blend in. Total. Es que aunque lo intenten, no puedo. Y que si te tienen que rechazar, lo van a hacer igual, ¿no? Así que para qué esconderte de lo que eres. Hay un parágrafo muy bonito en el que hablas de las mujeres saharauis. Cuando Marruecos empezó a invadir el Sáhara, ellas fueron las que construyeron los campamentos, las que organizaron todo, ¿no? Me sorprendió mucho, teniendo una mirada occidental de lo que es la mujer musulmana, que en esta sociedad las mujeres tengan ese poder, que de hecho creo que también hablas de que se pueden divorciar las veces que quieran. Entonces, me gustaría que hablaras un poco como de esto. ¿Cuál es la importancia de la mujer en el Sáhara Occidental? La mujer en el Sáhara Occidental y en la cultura vida en general, que comparte también no solo el Sáhara, pero también Mauritania, pero podemos entrar en el Sáhara Occidental, es el eje principal de la sociedad, es el centro donde gira todo. En el caso de los campamentos, por ejemplo, cuando la invasión marroquí de Mauritania, todos los hombres tenían que estar en el frente para defender su territorio. Entonces, las mujeres se quedaron al cargo de construir ese campamento de refugiados. No solamente a nivel, digamos, estructural, ¿no? Teniendo las tiendas de campaña, pero también a nivel social. O sea, son ellas las que estaban al mando, digamos, de los hospitales cuando se creaban, de los colegios. O sea, tú cuando ibas a los campamentos, las alcaldesas, digamos, de cada campamento eran mujeres, las directoras de hospitales eran mujeres. Y a día de hoy sigue siendo así. O sea, evidentemente los hombres participan muchísimo en la organización social de los campamentos también, pero las mujeres tienen un papel muy, muy importante. Me hizo como gracia, porque comentas que tu prima quiere engordar para casarse, ¿no? Y de hecho estuve buscando un poco el tema de que en Mauritania hay estos campos para engordar a las mujeres y tal para que se puedan casar, y pensé, ostras, qué curioso, porque aquí hacemos exactamente lo contrario, ¿no? Que es adelgazarlas. Pero en un momento Occidente también tenía el mismo estándar de belleza, exacto, ¿no? O sea, si tú ves cualquier cuadro renacentista, las señoras tienen carnazas, porque claro, es como se percibe una mujer atractiva, ¿no? Y lo que pasa es que, pues, digamos que en la cultura bidaní seguimos en el Renacimiento. O sea, a las mujeres tienen que tener donde agarrarlas. De hecho, es lo que me decía mi prima Pepa, que para mí es el personaje principal del libro. Me decía porque yo a veces me aburría y digo, pues voy a hacer ejercicios, ¿no? Y a veces me decía, a ver, voy a verte el estómago, y tengo un estómago, pues no sé, un poco normal, pero para ella era como liso. Me decía, es que tienes estómago de hombre, porque las mujeres tienen que tener... O sea, tú si tienes un novio, ¿de dónde te va a agarrar? ¿Sabes? Pero me dice, es que tienes una barriga de hombre. Un hombre es aceptable que tenga el vientre plano, pero una mujer, ¿de dónde te van a agarrar? También a lo mejor tiene que ver con el estatus social, ¿no? Una mujer a lo mejor más voluptuosa, una mujer rubensiana, era una mujer que tenía
para comer, tenía, ¿no? No tenía que trabajar, no sudaba, estaba todo el día en casa. De hecho, ahí das un poco, porque evidentemente es también un signo de nivel social. O sea, una mujer que está pues entradita en carnes, digamos, y que es blanca, quiere decir que está bien alimentada, que no tiene que salir fuera al sol para poder trabajar, porque o bien viene de una familia que tiene suficientes camellos o cabras, digamos, para poder alimentar a la familia, o que bien está casada con un hombre pudiente, ¿no? Que puede mantenerla y ella no tiene que salir al sol, ¿no? Y tiene como sus trabajadores que trabajan por ella. Es efectivamente el caso. De hecho, a mí cuando estuve bloqueada 2 meses enfrente de la frontera, venían como señoras a saludarme que conocían a mi familia, que yo no las conocía de nada, pero igual se enteraban de la hija de Sudani, que bueno, mi familia se conoce como Sudani, porque bueno, es un poco largo de explicar, pero el apellido ahí no es... Bueno, el Sheikh es el nombre de mi abuelo. Entonces tu apellido normalmente es primero el nombre de tu padre y luego el nombre de tu abuelo. Pero, o sea, mi apellido realmente es Habboja, que es el nombre de mi padre, y luego Sheikh. Pero cuando tuve la nacionalidad española, como en España tu apellido es el apellido de tu padre y el apellido de mi padre es el nombre de su padre, Sheikh, entonces me pasé a llamarme Sara Sheikh. Pero en algunas familias, tu apellido, la familia es conocida por una persona que fue relevante para la familia. Entonces, en mi caso, es mi abuelo, creo que quinto o sexto, que se llamaba Sudani. Entonces este hombre tuvo muchísimos hijos, entonces hay varias familias que se llaman Sudani. Cuando estuve esas 2 semanas, había una señora que era de la familia Sudani, que era de mi familia, como muy lejana, evidentemente. Entonces vino a conocerme y tenía una cara, se había quedado blanca. Y le escuché decirle a la señora de al lado, porque pensaba que yo no hablaba japonés, y dijo... Pero no le dan de comer en Europa. ¿Pero por qué está tan delgada? Y para ellos se asustan realmente. O sea, una chica es aceptable. Ahora realmente no es tan importante como antes. Pero una chica que está delgada es que es bien o muy pequeña, o sea, que tiene 12 años, 13, 14. O está enferma. O está enferma. Ya. Está enferma o lo está pasando muy mal, que de verdad no tiene para comer. Hay un momento en el que un personaje llega y dice... El tiempo relativo en el desierto, porque llega tarde o algo así. Sí, como todos. Como todos. Tú tuviste que esperar durante muchísimos días a que abrieran las fronteras en el campo de refugiados y te he visto como durante todo el libro estás esperando, observando, ¿no? Y este estoicismo del que hablas durante el libro, te quería como preguntar si es algo que adquiriste al estar allí, como que no te quedaba más remedio o ya venías así de serie. Creo que tenía, digamos, como un porcentaje, yo diría no demasiado elevado, pero aceptable de estoicismo por la forma en la que he crecido, digamos, con mis padres. En la que para ellos, vamos, o sea, la regla número de la vida es si algo no puedes controlarlo, no seas normal y no te preocupes porque no puedes hacer nada. Muy bien. ¿Sabes? Séneca, pasaje 3. Exactamente. Entonces yo tenía un porcentaje que yo diría un 40% de estoicismo, pero cuando tú vas ahí y vives 24/7 con esta gente que están en la mierda pero deep, y que están con su dominó y de LOLs todo el día, pues el estoicismo te sube bastante. Te sube por lo menos a un 95%. Con tu abuela es una mujer con la que tienes mucha relación en el libro, que es la que hablábamos que se quiso ir a los territorios liberados. Y hay momentos en los que cuando algunas personas de tu familia deciden irse de la casa, decís, bueno, no se lo digáis hasta el último momento que os vais, ¿no? Sí. Hay un tema durante el libro que no recuerdo si tocas mucho, pero quería preguntarte, que es el tema de la muerte y de cómo se vive allí. Cuando tú te fuiste de vuelta para París, ¿sabías que volverías a ver a tu abuela? Pero yo en tu libro no leí ningún dramatismo. Entonces te quería preguntar cómo lo vivíais. Porque yo creo que en la cultura bidani la muerte es parte de la vida. Okay. Y muy raramente es percibida dramáticamente. Evidentemente es dolorosa porque al final pierdes a un ser querido, pero cómo se percibe literalmente es una fase más de tu vida. Entonces, evidentemente, yo pienso en el momento en el que mi abuela ya no va a estar con nosotros y es una de las razones principales por las que yo quería ir a toda costa al desierto, incluso si hubieran cerrado las fronteras, incluso si todo el mundo me decía te vas a quedar atrapada, yo decía, bueno, realmente no sé cuándo voy a volver a ver a mi abuela,
no sabemos qué edad tiene porque no sabe cuándo nació, pero yo creo que... Más o menos. Más o menos. Roughly. Debe tener roughly más de 80 años. Okay. Entonces la señora, gracias a Dios, está bien, está un poco débil, pero está bien de salud y mentalmente mejor que tú y yo, sobre todo que yo. Y evidentemente yo pienso en que esto puede ser, pero la cultura saharaui en general, sobre todo, yo creo que cualquier cultura que es religiosa o creyente, cualquier sociedad que tiene como la fe como muy, digamos, intrínseca, perciben la muerte como parte de la vida, como algo positivo, digamos. Como algo inevitable, ¿no? Sí, Y, que como tiene algo, que... Y el tema de decidir hacer el Ramadán allí, que es Mira, los saharauis la verdad es que son... los que menos en serio se lo toman, ¿no? No, a ver, no. A ver, si me van a escuchar me van a matar. Sí que se lo toman en serio. Lo corto. Sí que se lo toman en serio. Pero esto lo saben ellos, ¿eh? Pero son los musulmanes más chill, digamos. Si tú vas a Argelia o Marruecos en tiempo de Ramadán y se te ocurre comer en la calle, como occidentales da igual, pero si eres de ahí y se te ocurre comer delante de alguien, te linchan. Ay, que a la peña se la suda. De hecho, empezó Ramadán mientras estábamos bloqueados en la frontera y de todos los que éramos, que igual éramos como 300 personas, igual ayunaron 10. El Ramadán hay como condiciones para poder Excepciones, hacerlo. ¿no? Excepciones. Entonces, si tú estás de viaje o si tienes el periodo, por ejemplo, que es como un periodo en el que estás más débil, que necesitas más nutrientes, o si estás amamantando, por ejemplo, pues, o te estás medicando, pues no tienes por qué hacerlo, ¿no? Entonces ahí, de hecho, había un imán que era como nuestro vecino. Bueno, nuestro vecino quiere decir que dormía pues, al lado nuestro, ahí en la intemperie. Y él dijo, mira, estamos viajando, que es verdad que no nos estamos moviendo, pero técnicamente estamos de viaje porque no hemos llegado a nuestro destino. Entonces, aquí quien quiera que ayune y quien no, no. Y él no ayunó. Me encanta. En plan, me lo puedo saltar, pero Exactamente. me sé las normas, ¿no? Sí, exactamente. Increíble. Entonces yo creo que si esto se hubiese pasado en otra sociedad que igual no fuese tan chill, todo el mundo hubiese ayunado. Pero ahí no, hay casi nadie ayuno, la verdad. Ahora has vuelto a sacar una edición nueva del libro, que está en inglés. Háblame un poco de la experiencia de traducirlo, porque el lenguaje que has usado, bueno, lo hemos hablado antes, pero me ha gustado la conversación, la podemos reproducir. Sí. El lenguaje que usas en todo el libro es un lenguaje muy coloquial, muy accesible todo el rato. Lo que te he preguntado antes, que me parecía interesante, era el tema de la traducción de ese tipo de registro, ¿no? En el inglés, en plan, ¿cómo lo has solucionado? Pues yo cuando escribí el libro lo escribí incluso peor de cómo lo habéis leído. O sea, decía pibe enano, su raza todo el tiempo y luego bajé un poquito el tono, pero... Lo tuviste que bajar un poquito. Un poquito, pero sí, sigue siendo porque yo, o sea, lo tengo que repetir como disclaimer muy importante, no soy escritora, nunca he escrito nada, soy disléxica perdida, el libro ni siquiera tenía que haberse publicado, era algo que yo había escrito para leerlo con 70 años y mirarme de risa de lo empanada que estoy, de lo que había vivido. Y el año que viene va a ser una serie de Netflix, porque a este ritmo de que no tenía que ser... A medida que lo iban leyendo amigos, y sobre todo mi hermana, pues me casi obligaron, digamos, a publicarlo. Entonces yo, para la primera edición, hablé con una editorial muy pequeñita de Valencia, que es donde he crecido, de 2 chicos únicamente que publican libros súper bonitos, principalmente de arte o de fotografía. Y mientras lo escribía dije... Porque realmente cuando yo empecé a escribirlo solo quería hablar del viaje y ya está. Y a medida que iba escribiendo, inconscientemente me daba cuenta de que era una oportunidad increíble y casi un deber mío moral, como refugiada que ha tenido la oportunidad de crecer en Europa, de estudiar y de vivir una vida de ensueño que muchísima gente en los campamentos refugiados mataría por tener. Mi deber principal en la vida es hablar y dar voz a aquella gente que no la tiene ella. Entonces, a medida que yo iba escribiendo sobre el viaje, que es algo que digamos, cualquier persona occidental se podría empatizar con ello o sentirse identificado, porque al final cualquier persona, digamos, puede tener, o sea, se acuerda de lo que pasó durante el coronavirus y tal. Sí.
Y a medida que iba escribiendo dije, hostia, Sara, en realidad esta es la oportunidad de tu vida para hablar al Sahara Occidental y para hacerle a la peña leer sobre geopolítica sin saber que están hablando de geopolítica. Total, como undercover, que flipas, me en encanta. plan, tú te estás pensando que te estás leyendo una historia de una pava empanadísima que se queda atrapada en el desierto, pero en realidad... Te lo estás comiendo con pero patatas. en realidad estás aprendiendo de colonialismo, imperialismo y geopolítica en tiempos actuales. Totalmente, o sea, yo he aprendido un montón realmente. Y no solo geopolítica, también como cosas de cultura de ahí que no, o sea, no tenía ni idea, sinceramente. Ha sido muy interesante. Sí, y es una sociedad que, bueno, como hemos hablado antes, fue parte de España durante muchísimos años y la que los españoles no tienen ni zorra. O sea, tú en el colegio no escuchas hablar de el Sáhara español, que fue durante casi 80 años. No sabes quién eran esos saharauis que vivían y siguen viviendo ahí y que por culpa y por responsabilidad de España siguen viviendo como refugiados durante casi más de 50 años. Bueno, yo cuando le decía a la gente que iba a hablar contigo, la gente en plan, un momento, ¿el Sáhara dónde está, sabes? O sea, la gente no ubicaba tampoco, no sabían que era limítrofe con Marruecos, ¿no? En plan, esto es muy fuerte también, quiero decir que no solo porque es parte de nuestro pasado, ¿no? Y de nuestra responsabilidad también, pero de como hecho, geografía básica. De hecho, si tú te vas ahora mismo a los campamentos, que es donde vive la gran mayoría de la población, y les dices tú como occidental, ¿yo cómo os puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? No te van a decir, envía ayuda humanitaria, o invierte en escuelas, o invierte en este hospital que no tiene ni material ni medicamentos. Te van a decir, tú cuando vuelvas a Europa, habla de nosotros. Hablas de Artifariti en un momento en el libro, que es un proyecto, creo, artístico que se hizo, artístico / humanitario, que se hizo en el Sáhara. Y quería que me explicaras un poco cómo empezó y cómo está progresando al momento. Pues, si todavía se hace, no lo sé. Sí, pues a ver, la verdad es que no tengo súper contexto, pero no. Hay dos festivales principales en los campamentos de refugiados. Uno es Artifariti, que es un grupo de artistas y políticos, de hecho, de Sevilla, que lo empezaron hace varios años. Y lo que hacen es, digamos, reunir a diferentes artistas de varios países para hacer un proyecto en los campamentos de refugiados. Entonces es una forma, digamos, de primero traer el arte a los campamentos, porque al final en sitios tan remotos, digamos, o donde las necesidades mínimas o básicas no están tan cubiertas, cosas como el arte es algo tan secundario o algo tan del hombre blanco que lo ven algo muy alejado de ellos. Entonces es una forma de hacerles ver que es un medio para comunicar su causa también. Entonces esto se celebra cada año. Este año no estoy muy segura de las fechas o de si se va a celebrar, pero en teoría creo que se celebra en Tifariti cada año. No sé si es en primavera o algo así. Luego está otro festival que es bastante importante, que es... espera, vamos a cortar porque no me acuerdo. Fi Sahara, que es un festival de cine. Y este probablemente es mucho más conocido porque Penélope Cruz y Bardem y muchísimos son como de los principales supporters. Y hay muchísimos actores españoles también que van y que lo apoyan. Entonces, este es el festival, digamos, más conocido en los campamentos. Se hace en los campamentos siempre. Depende de la edición. Hay veces que se hace en Dakhla, que es uno de los campamentos, y a veces que se hace en Tifariti. Creo que va cambiando cada año. ¿Tenéis algún campamento o ciudad que sea capital o sencillamente es como... Bueno, no, hay 5 campamentos que están llamados, o sea, que les han llamado como ciudades del Sáhara ocupado. Y luego hay una ciudad que es como la ciudad, digamos, bueno, no es ciudad, es un campamento logístico, que es donde están como todas las instituciones, digamos, que organizan y manejan los campamentos, que es Rabuni. Entonces, ese campamento, digamos, donde o sea, no vive la gente, pero donde están las instituciones, sería un poco entendida como la capital. Pero no hay como un campamento capital dentro de los campamentos. Pues me parece muy interesante que haya esa visión horizontal de todos los campamentos, ¿no? Como que no hay uno que está priorizado por delante de los demás. Me dice como mucho de la causa. Porque creo que, otra vez, o sea, por los saharauis cuando construyeron esos campamentos era algo temporal. Entonces el hecho de tener como, incluso tener como demasiada infraestructura era visto como
No vamos a salir nunca de aquí. Exacto, ¿no? en plan, si empezamos haciendo infraestructura y si empezamos realmente teniendo una capital y teniendo incluso electricidad, que fue algo que llegó súper tarde a muchísimos de los campamentos. Que tú lo dices, el día que pusieron un enchufe, ¿no? Sí, Como era, que ya, exacto, era tan simbólico de digamos, de derrota, de, vale, tenemos electricidad, esto quiere decir que nos podemos quedar aquí durante mucho más tiempo del que habíamos previsto. Total. Pues yo estoy muy contenta con la entrevista hasta ahora. Me ha parecido súper interesante. Yo creo que hemos dado un poco de contexto con lo que pasaba. Espero que la gente que no conociese el tema esté un poco más contextualizada y que sepan de qué va. Y no sé si querías añadir algo más o... Véanse el documental de Bardem que se llama Hijos de las Nubes. Que es súper importante para tener contexto occidental y dónde está el status quo ahora mismo. Hijos de las nubes es como se les llama, ¿no? Exacto, es como se les conoce a los saharauis porque en aquella época las tribus viajaban en el desierto siguiendo las nubes para encontrar, digamos, lluvia, porque es donde habría vegetación para sus camellos, cabras. Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Sara, por venir a Nuevas Mitologías. Un besito. Gracias.